Eh, Ahora quiero hablar sobre la conciencia, siendo la conciencia como una facultad biológica. Todo ser vivo, ya sean bacterias, reptiles o primates, eh, se enfrentan al problema de cómo tienen o cómo sobrevivir en esta realidad. Es lo que yo llamo el problema primario, el problema de cómo sobrevivir en este universo. Para entender este problema, tenemos que mantener en mente ciertas características de la realidad y ciertas características necesarias de la vida. En lo que se refiere a la realidad, nuestro universo presenta dos hechos de vital importancia. El primer hecho es que vivimos en un universo causal, donde las entidades actúan de acuerdo a su naturaleza. Los elementos actúan de acuerdo a su estructura atómica, donde las proteínas actúan de acuerdo a su estructura tridimensional, donde toda entidad actúa acorde a su naturaleza, a su identidad. Lo que percibimos a través de nuestros sentidos es el cómo actúan las entidades. Percibimos efectos de las entidades. Las causas o la identidad la tenemos que descifrar a través del uso de nuestra razón. Es como el usar nuestra capacidad conceptual para descubrir la teoría atómica, donde el peso atómico dado por el número de protones en su núcleo le da las características que observamos a los elementos. Por ejemplo, todo lo en el universo que tenga 29 protones será cobre con todas las características que observamos en este elemento que llamamos cobre. Segundo, es que el segundo hecho es que vivimos en un universo de 4 dimensiones. Largo, ancho, profundidad y el más importante es tiempo. Tiempo es la dimensión que mayor presión evolutiva impone sobre el desarrollo de la conciencia animal. En lo que se refiere a la vida, los organismos vivos necesitan obtener y usar energía del medio ambiente para su supervivencia, ya sean plantas que obtienen la energía solar, animales que obtienen energía consumiendo plantas u otros animales. La lucha por la obtención de energía en esta realidad, en este universo, es la presión evolutiva que produce la necesidad de una conciencia. Una conciencia preconceptual, o sea, animal, es capaz de movilizarse en su medio ambiente para obtener energía. Una conciencia conceptual, o sea, una conciencia humana, es capaz de crear los principios de la agricultura para poder sobrevivir. Animales inferiores como gusanos o cangrejos de río tienen un sistema nervioso tan primitivo que solo responden al aquí y ahora. Recuerda, el tiempo es la escala en la realidad más importante, es la dimensión más importante en la presión evolutiva de la conciencia animal. Volviendo al caso de los cangrejos de río, estos detectan luz en sus colas que hacen posible que el animal se esconda de sus predadores. La presencia o falta de estímulo en su cola le dirá si está completamente escondido o no el cangrejo. Animales superiores como perros o gatos tienen un sistema nervioso que les da la capacidad de formar preceptos. Son capaces, estos preceptos lo ayudan a identificar entidades completas con sus características en su medio ambiente y por ende pueden movilizarse con mayor facilidad. Y a través de la memoria y de una asociación perceptual se pueden conectar al pasado y vagamente al futuro. Así son capaces de identificar posibles predadores o situaciones de peligro. Una forma fácil de entender la conciencia perceptual es, por ejemplo, el animal ve la imagen del árbol, pero no es capaz de producir la palabra y el concepto árbol. Es la imagen que pueden ver. Solo en primates superiores, específicamente el hombre, es el desarrollo de su facultad conceptual
el que puede hacer que se conecte plenamente en una escala de tiempo, una escala temporal que puede ir más allá de su propia vida. Un hombre puede hacer inversiones y negocios que pueden mantener la vida de sus descendientes. Lo que aprende sobre el corazón de ciertos hombres lo puede aplicar para el estudio o el entendimiento de corazones de hombres en el futuro. Es la creación de conceptos, de juicios inductivos y principios. En una palabra, conceptualización que le permite al hombre poder usar el poder causal de las entidades que lo rodean para su propio beneficio. Puede transformar, por ejemplo, desiertos en áreas agrícolas necesarias para su supervivencia. Puede usar restos fósiles para producción de energía. En nuestra era actual, donde la exploración espacial, donde tenemos celulares y productos tecnológicos que nos rodean, es imposible no ver la ventaja evolutiva de una conciencia conceptual. Si ponemos en un eje horizontal las conciencias animales, tenemos primero la conciencia sensorial, después la perceptual y después la conceptual. La conciencia humana no es una separación de la conciencia animal, es simplemente una expansión evolutiva necesaria para responder al problema de supervivencia en un universo de 4 dimensiones. Es la mejor respuesta evolutiva al problema de supervivencia. El hombre ve perceptos, ve los árboles, pero utiliza su conciencia para formar conceptos mediante el uso de la palabra. De la misma forma que el corazón o el ojo humano es una respuesta evolutiva, así es nuestra conciencia conceptual. ¿Dónde va la conciencia humana al morir? Al mismo lugar que tu latido cardíaco. No hay nada mágico o sobrenatural en la conciencia humana. Es simplemente un proceso evolutivo. Por ende, para el hombre, su supervivencia primariamente depende de la formación y validez de sus conceptos, de sus ideas, teorías y principios. El hombre para sobrevivir necesita adquirir conocimiento que sea válido, que sea basado en hechos reales para poder actuar eficazmente. La función de toda conciencia es para actuar. El hombre específicamente para actuar necesita ideas basadas en evidencia. Como la mayor presión evolutiva es supervivencia sobre el eje de tiempo, solo una conciencia conceptual es capaz de proyectarse eficazmente a un pasado o a un futuro lejano que va más allá de su vida. Es así como sabemos de la existencia de dinosaurios o sabemos la edad de nuestro planeta, y es así como calculamos la edad del universo. Y así es como sabemos que la ingesta excesiva de alcohol dañará a tu hígado en un futuro. Conocimiento es un producto mental y como todo producto, como el crear un pastel, cocinar un steak o ensamblar un carro, como todo producto, requiere de un adecuado método y de materiales excelentes. Método y materiales. Un grupo de ladrillos no formarán un carro, y aún teniendo los materiales adecuados para producir un carro, tengo que saber cómo ensamblarlo correctamente. La única forma de producir conocimiento es a través de la aplicación de la lógica a la evidencia, siendo el método la lógica y el material la evidencia. Malos materiales, es decir, mala evidencia, y un mal método, es decir, no usar las leyes de la lógica correctamente, puede ser fatal para el hombre a largo plazo. La realidad nos impone una sola alternativa metafísica, vida o muerte. Para el hombre, esta alternativa
dada por el universo se transforma en una alternativa epistemológica. Es decir, ¿son nuestras ideas válidas o no? Es decir, válidas producto de una buena evidencia y un buen método lógico. ¿Son nuestras conclusiones producto de la aplicación de la lógica a la evidencia o no? Esta es la alternativa primaria en la vida del hombre cuya conciencia animal ha alcanzado el nivel conceptual. Si quiere sobrevivir, es su producto primario, es decir, su conocimiento el que tiene que cuidar. El punto es que el universo es de 4 dimensiones y la única manera de proyectarnos temporalmente es mediante el uso de nuestra capacidad conceptual. Conceptos son las herramientas básicas, pero son los principios nuestras armas más eficaces para proyectarnos a través del tiempo. Si no somos capaces de pensar en principios o formar principios y conceptos válidos, no seremos capaces de sobrevivir, de proyectarnos eficazmente en el futuro.